Hola, muy buenas amigos. ¿Qué os traigo hoy? Pues hoy os traigo otra antena. Una antenita hecha de aluminio que funciona bastante decentemente. Es una antena de compromiso, pero funciona muy bien. Es un dipolo rígido con el plano de tierra a 120 grados. Bueno, ahora os explico. Dentro intro y os explico ahora. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez. Esto consta de una parte de estas. Esto es una pieza de fontanería, una Y. Este ángulo que hace esto con esto es 120 grados. Le tengo puesto un colector SO239 aquí en la punta. Y por aquí salen la malla y el vivo. El vivo está puesto al radiante vertical y la malla está puesto al radiante a 120 grados. Tengo aquí dos tubos. Esos tubos son de aluminio de 16, encajan perfectamente en este tubo que es de 20 y estos miden 1,90. ¿Y por qué 1,90? Porque estos tubos miden 1 metro y con estos otros, si le doy la vuelta al tubo, lo vais a entender ahora mismo. Aquí le tengo esto lijado para que haga una buena superficie de contacto y estas marcas es desde la punta hasta esta marca son 2,63 metros, que es la media onda para CD. Esta antena vale para cualquier frecuencia, es cuestión de ajustar las medidas para la frecuencia que se quiera trabajar. En la punta tengo montado unas abrazaderas metálicas, he cortado el tubo a la mitad para que pueda apretar y con estas abrazaderas lo que hago es montar estos tramos para que no sea tan larga y poder guardarla. Le monto estos tramos, aprieto la abrazadera esta, esto se me cierra, hace fuerza contra esta y ya os puedo asegurar que no se mueve. Bien apretadito, no se mueve. Y es bastante buena antena para lo que es. Es una antena de compromiso, como digo, pero funciona realmente bien. Los que no tengáis sitio para montar la antena Maripili, que os dejo el vídeo por ahí si no lo habéis visto, esto es una solución. No hace falta caña, no hace falta cable, no hace falta nada. Estos tubos y esta pieza de fontanería de plástico. Estos tornillos son para abrazar los tubos estos. Este tornillo abraza sobre este, que es la malla, como he dicho antes, y el conector que está... Lo que pasa es que esto es muy incómodo el estar aquí. Ahora, y aquí tengo el conector, llego aquí directamente con el cable, con el PL y a funcionar. Esta antena, esta sería la parte que va hacia arriba y esta es la parte que va hacia abajo. Y como digo, es una antena de compromiso, pero que funciona muy bien. Se puede ajustar para las frecuencias que se quiera, simplemente es cuestión de recortar estos tubos que son los que dan la longitud, cortarlos o hacer marcas para distintas frecuencias, puesto que aquí en ese tramo tengo 1 metro y aquí tengo otro metro. Entonces este tubo mide 1,90, puedo meterle 1 metro. Metiéndole 1 metro se me quedaría 1,90 metro de radiante y 1,90 metro de plano de tierra. Porque, no lo he dicho, lo digo, tienen que tener las dos la misma medida, tanto el radiante como el plano de tierra tienen que tener las mismas medidas. Esto está basado en un dipolo, por lo tanto tienen que tener la misma medida, tienen que ser igual para que la onda se distribuya bien en toda la antena. Y eso es todo. Es una antena muy sencillita de hacer, muy facilita, es rígida. Si no queréis, ocupa, evidentemente esto ocupa, esto tiene 1 metro por un lado, otro metro por otro, más los dos tubos estos que tienen 1,90, esto ocupa, pero con esta antena evitas el tener una caña de pescar. Esta es más para situaciones complicadas como las que tenía yo, que la estaba usando de balconera, y la verdad es que me estaba dando mejores resultados esta antena que la balconera que compré, una Sirio balconera que compré comercial. Con esta me daba mejor resultado porque podía ajustar y dejar la ROE 1:1. Pues eso es todo, amigos. Espero que os haya gustado este vídeo. Es un vídeo cortito, no quiero hacerlo muy extenso.
Espero que estéis disfrutando de los vídeos. Darle al like, dejadme los comentarios y suscribiros. Y nos vemos en el vídeo siguiente. Un saludo, hasta luego.